Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Guillermo y junto con mi amigo Sergio tenemos un proyecto que se llama Puerto y Puente. Entendemos a la educación como un puerto para sentirnos seguros y como un puente para llegar donde querramos. Y estamos en una idea general que se llama ADN educativo. Intentamos visualizar experiencias de docentes que consideramos que son significativas, como tu caso. Queremos Muchas gracias. que mucha gente te conozca, que sepas cómo trabajas, y para eso queremos charlar con vos un ratito. Te voy a pedir que te presentes, por favor. Bueno, desde ya, gracias por haberme tenido en cuenta. Para mí es importante el hecho de poder participar, ya que lo conozco a su colega, y entonces para mí es gratificante que él me haya tenido en cuenta. No sé de qué manera podría yo contribuirle, espero que sí pueda hacerlo, eso es lo que espero en esta charla. Mi nombre es Mara Elizabeth Fleitas, es mi nombre completo. Yo soy profesora en geografía. Me recibí en el Instituto número 1, acá en Corrientes Capital, y desde el año 2011 ejerzo. Me recibí en diciembre del 2010 y tuve la suerte de comenzar a trabajar en marzo del 2011, así que me considero una persona con suerte por el hecho de haber conseguido tan pronto trabajo, que es No, importante creo para todos. te hago una pregunta. ¿Mara llega a la docencia por vocación, porque un mandato familiar, porque no tenía otra alternativa? Contanos un poquito Bien, cómo es una comenzó. buena pregunta, porque es una pregunta que también nosotros le hacemos en sí por ahí a nuestros alumnos y queremos que ellos cuando elijan una carrera lo hagan sabiendo justamente, se hagan esa pregunta para saber qué es lo que van a hacer. Y Mara llega a la docencia por vocación. Hoy en día lo puedo decir que es por vocación, y en el transcurso de los años que fueron pasando sigo entendiendo que es por vocación, porque desde la secundaria fui entendiendo cómo era la docencia, fui viendo, me fui inclinando por el lado en sí de la geografía y comprendí que yo quería estar de ese lado, quería estar con los adolescentes, justamente con los adolescentes, porque Pero son especiales, son importantes, al igual que los demás, pero era eso lo que quería. vos dijiste algo muy importante, porque en una edad en que la mayoría o se burla del docente o lo critica, vos descubriste Sí. que era lo que quería hacer. ¿Algún docente, alguna profe que te haya marcado, que vos dijiste que buena, me encanta, me gusta? Sí, por supuesto, siempre le recuerdo. Es más, mi profesora de la secundaria, a la que siempre le molestaba cuando había que hacer alguna actividad o cuando nos daba algún tema que para mí era muy lindo o me empezaba a gustar o me gustaba como ella lo explicaba, entonces ella lo hacía con una emoción diferente, que es la profesora Verón de Varela. La recuerdo siempre, era profesora de la escuela normal, donde yo hice mi colegio secundario, y ella me marcó para hoy poder decir soy profesora en geografía. Y por eso la recuerdo, porque ella fue quien me incentivó. Y si vos me podés responder esta pregunta, ¿qué le da Mar a la docencia todos los días? Mara le da a la docencia, le da lo que es ella, le da el amor por la ciencia, que en sí es la geografía. Eso le da Mara, le da, yo considero que la frescura que hoy en día el alumno necesita. Eh, no necesita eso que yo lo viví en la secundaria cuando teníamos algún profesor que por una extraña razón era de una manera u otra con nosotros, y lo decíamos, ahí viene la de biología, ahí viene la de tal materia. No, mi intención siempre es esa. Ahí viene la profe de geografía. Sí, vamos a tener geografía, la emoción esa por tener geografía. Eso es lo que yo trato de darle en sí. Por ahí mis alumnos
te dicen que sí, Bueno, que les qué gusta bueno. la geografía, así Te que felicito y esa es una de las dale. causas porque el profe Sergio quizás te eligió para esta charla. Otra preguntita. Con Sí, respecto a la formación de los docentes, en tu caso, ¿cómo sí. sería? ¿Cómo trabajás ese tema? En cuanto a la formación de nosotros como docentes, yo lo podría llegar a dividir en dos cosas, en dos partes, mejor dicho. Por un lado, está la formación que necesitamos porque somos docentes, necesitamos obtener puntajes, entonces debemos realizar ciertos cursos, ciertos perfeccionamientos. Y por el otro lado está lo que es el perfeccionamiento del docente, pero de lo que nos gusta. Y es lo que trato de hacer. Es la parte más difícil, pero lo hago. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo hago por puntaje, sino lo hago por conocer más, para que me sirvan más. Entonces hago especializaciones que me gustan. eh, entonces lo divido en esos dos. Hay algunas ¿cómo se dice? Algunos talleres o algunos cursos de perfeccionamiento docente que, que en sí, como le digo, tenemos que hacerlo porque en sí necesitamos para poder tener puntajes. Uno de los fundamentos de esta charla es que Sí, esta grabación, este video, lo vea una persona que está decidido a seguir la carrera docente. ¿Qué sí. estrategias o de qué manera encarás una clase? Queremos que sea un consejo, una ayuda que vos le brindás a un profe que también puede ser un colega nuestro que todavía no le encontró la mano, que dice, cómo puedo hacer para lograr una mejor clase? ¿Qué consejo nos darías, por favor? Y creo que eso también tiene un proceso, porque si yo le digo cómo fue antes, cuando yo comencé, y le digo cómo es hoy, y ante las situaciones que vivimos, yo creo que principalmente sería la empatía, es ponernos en el lugar del otro. Hoy en día tengo muchos alumnos los cuales tienen necesidades, muchos alumnos que tienen necesidades no solo emocionales, tienen necesidades económicas, tienen problemas de más en la casa, muchas circunstancias por las que ellos mismos, de acuerdo a la posibilidad que vos les das cuando le hablas, ellos te cuentan. Y entonces yo creo que más que nada hoy en día es la empatía, está bien, yo te tengo que enseñar mi ciencia, yo te tengo que enseñar lo que es la geografía, pero también entiendo que del otro lado hay otras cosas. Entonces, vamos despacio y yo les digo siempre, nosotros podemos hablar no solo de lo que es la geografía, porque la geografía en sí te lleva a muchas cosas. Como es multidisciplinar, entonces yo puedo empezar hablando de lo que es la ciencia geográfica, termino hablando de, por ejemplo, en una clase de ayer, porque yo estoy trabajando en el interior, donde como están en fase 5, empezamos otra vez con las clases, y nosotros estamos dando socialismo y capitalismo. Y un alumno me pregunta, profe, ¿qué pasó ahora en Chernóbil? Me dice, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, y la geografía te lleva a eso, está bien, hablamos del socialismo, hablamos del capitalismo, pero también podemos hablar de lo que pasó ahí. Por ahí no tengo los fundamentos para hablarle acerca de lo que es la física nuclear, pero sí le puedo contar Claro. acerca de lo que pasó, de lo que leía y demás. Entonces siempre la geografía me permite eso a mí, y considero que a todos ponernos en el lugar del alumno y empezar de a poco, conociendo, como se suele decir, testear el terreno para ver qué grupo de alumnos tengo Tal y cual. cómo puedo seguir. Y con respecto a lo que recién dijiste de la situación por Sí, la que atravesamos, así es. en este último año me imagino que tuviste que readaptarte, reinventarte.
Así es, fue diferente, fue algo nuevo, lo de dar clases por Zoom, por Meet, por las plataformas, fue diferente, pero no malo, no fue malo, no considero que fue estresante. Para mí lo estresante no pasa por las clases, para mí lo estresante no pasa por el diálogo o por hablar con el alumno o por enseñarle algo. Para mí lo estresante va por otro lado, que es cuando la burocracia que te pide que tenés que hacer ciertos informes de todo. Entonces, eso es lo único que me estresa o le estresa en sí al docente, porque lo comparto con mis compañeras cuando hablamos. Pero no fue algo malo, no fue algo que me haya sacado en sí descolocado y que yo no sabía qué hacer. Eh, ¿Pudiste, pudiste adaptarte? Adaptarme, sí. Eso es también otra de las cosas que siempre le planteo a los alumnos cuando tengo alumnos nuevos y que empiezan a hablar con sus compañeros o no hablan o se quedan quietos o no conocen a nadie y demás. Yo siempre le hablo sobre la adaptación y que es muy importante. Y que les digo siempre, el que se adapta es el que sobrevive. Claro. Entonces, Tomo algo que recién dijiste. ¿Cómo sí. te presentás en una primera, segunda clase? ¿Qué estrategia utilizas para tu presentación personal? Y mi presentación personal siempre es la que los hace, cuando no me conocen, los hace retroceder y decir, creo que acá la vamos a pasar mal, porque siempre es buenas tardes, buenos días, yo soy la profesora fulana de tal, y conmigo van a tener tal materia y demás, empiezo a explicar eso, y lo que primero marco o remarco en sí es la cuestión del respeto. Yo les digo, yo puedo hablar con ustedes de muchas cosas, pero siempre dirigiéndonos y hablando con respeto. Ellos, mis alumnos, considero que de todas las escuelas donde he trabajado se van a acordar que la presentación mía siempre es la misma. Siempre es mi nombre, siempre es profesora de qué soy, cómo me manejo, y les digo siempre, para mí lo fundamental es el respeto. Tengo otra preguntita. No sé si coincidís conmigo. Que la docencia Sí. está muy criticada por diferentes partes de la sociedad. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué podés opinar al respecto? ¿O por ahí no coincidís? Usted me dice que la docencia está criticada, está cuestionada en sí, eso Así sí es es. cierto. Considero que sí, que está muy cuestionada, y también considero que puede tener varios puntos de vista. Uno de ellos puede ser, volviendo a las preguntas anteriores, que en sí hay personas que eligen la docencia como una salida, no una vocación. Claro. Y por otro lado, he escuchado gente que está dentro de los ministerios y que ellos mismos dicen cosas que al docente en sí le duele. Por ejemplo, escuchar decir como que el docente elige ser docente porque por el nivel económico que tiene o cosas como esa. Entonces, ante esas dos cuestiones yo digo, sí, hay dos partes. Está el que te hace ver mal y está aquel que por ahí no sabía qué hacer, entonces dijo la docencia. Y cuando se encontró con 45 alumnos gritando, no supo qué hacer, y entonces el trato no es el mismo con el alumno no quiere al docente por igual o no lo respeta por igual. Entonces también tiene dos partes, diría yo. Dos caras en la moneda. Dos caras, correcto, dos caras, sí. Y si vamos a soñar un ratito, tener la posibilidad de brindar algo o de decidir, tomar una decisión, ¿qué te parece que podrías decir? Bueno, esto es lo que debemos hacer para llegar el día de mañana a la escuela que soñamos. ¿Qué propondrías? Lo que propondría sería, primero que nada, que la docencia no solo sea bien vista, sino el hecho de que el docente, que es una persona que trabaja
es formador, tenga en sí un sueldo que sea acorde a su tarea. Creo que últimamente el docente está siendo mal pago, y al igual que le dije recién, yo comparto eso con colegas míos, y creo que no sé si utilizar la palabra, sería como muy fuerte decir que está como bastardeado el docente en cuanto a esa cuestión económica, Piensa igual que y el vos. trabajo. Y el trabajo es arduo, el trabajo no es un trabajo duro, porque es un trabajo muy lindo, tiene mucha gratificación, pero no así de lo que es el sueldo de un docente. Yo creo que el docente debería ganar más, considero que deberíamos ganar más. Eso es uno. Y otro, los cursos de perfeccionamiento que por ahí un docente necesita hacerlos, que yo le recalcaba hoy que está aquellos que debemos hacerlo sí o sí, y aquellos que lo hacemos porque nos gusta en sí o son parte de nuestra ciencia. Hay algunos a los cuales no podemos acceder, no entiendo por qué. También es una cuestión de burocracia y cosas como eso. Bueno, eh, contanos por favor una experiencia con un alumno, con una clase que te haya tocado, que te hizo sentir que era un momento especial. Puede ser fuera del Hay aula, muchas. dentro del aula. Hay muchas en sí, puedo recordar una que es la que por ahí les cuento siempre a mis alumnos, cuando, cuando toca contarle algo, que cuando te preguntan por qué sos docente, en realidad por qué elegiste, o cómo decidiste, o cuándo supiste que en realidad querías hacerlo, como me preguntó usted al principio. Eh, Como le dije, yo no solo trabajo, creo que no le había nombrado que trabajo acá en Corrientes Capital, en el Colegio Dr. Federico Leluar, y también trabajo en una escuela, en una extensión áulica, en un paraje que se llama Paraje El Rincón, que está en Paso de la Patria, en el departamento de San Cosme. En esa extensión áulica nosotros no tenemos divisiones, hay 6 cursos de primero a sexto año. No hay divisiones, los grupos de alumnos son pocos, lo máximo que tenemos son 15. Entonces, cada uno conoce a sus alumnos a través de los años. ¿No? Todos los de primero a sexto año, los profes los conocemos, son pocos. En una oportunidad, éramos solamente 3 profesores en la escuela, habían faltado otros profesores, y una alumna se comenzó a sentir mal, y como en ese momento quedábamos 2 nada más, y uno que tenía que hacerse cargo de la institución, la alumna se siente mal, entonces se llamó a una ambulancia, que vino desde el centro, y a mí me dijo el coordinador en ese momento: profe, usted tiene que acompañar a la alumna, porque yo tengo que quedarme al cuidado de la escuela. Y la alumna estaba descompuesta, gritaba de dolor. Entonces, yo les cuento como gracioso a los chicos, porque en realidad fuimos en la ambulancia, ella sí fue en una camilla y yo tenía que ir parada. El camino desde el centro hasta lo que es la escuela, que está en el paraje, tiene muchos pozos, o sea, es como un pianito. Entonces yo le digo siempre, el camino desde la escuela hasta el hospital, creo que a la que tuvieron que atender era a mí, porque yo resulté golpeada por todos lados, porque yo iba suelta en la ambulancia. Cuando llegamos, le atendieron a mi alumna, era una chica de segundo año que ya no era acorde a su edad, ella ya era más grande, y la doctora se acerca a mí y me dice, puede ser que la alumna esté sufriendo, o tenga un principio de aborto, me dice. Y yo me fui, era un día común y corriente donde yo me voy a dar clases, y me dicen, ¿cómo que mi alumna que está teniendo un aborto? Entonces, eso fue
fue impactante, fue chocante, y yo no sabía qué hacer, decía, ¿cómo que la alumna? ¿Cómo que la alumna? Y sí, la tengo que revisar, pero puede ser que esté sucediendo eso. Entonces, esa fue una de las cosas donde uno dice, jamás en el profesorado te prepararon para que vos estés a cargo de un alumno que puede estar pasando por algo como eso. Y siempre lo recuerdo. Y Me de esas imagino. podría contar, o sea, les dije No, a mis alumnos, sí, sí, hay un montón. me quedé helado porque nunca me pasó, pero me imagino esa situación pero Hay un montón. Es ahí, más, yo bromeaba siempre y decía, les decía a unos alumnos de las cosas que me han pasado como docente. Yo tendría que hacer un libro, le digo. La cuestión es que estoy buscando, le digo, el nombre. Entonces yo decía, posiblemente le ponga las peripecias de una profesora de geografía, porque no solo eso, o sea, el ir en auto hasta cuando pude tener mi auto y ir con mi propio auto a la escuela, el caerme en una zanja, el pedirle a los vecinos que me auxilien, porque encima en ese camino no pasa nadie. eh, Después en trabajar en una escuela y un día un alumno saca un arma, ¿y qué haces? O sea, sacó un arma y vos, no, tenés que guardar eso, eso no se trae a la escuela, tenés que guardar. Son cosas que uno va en el transcurso nomás, en el momento es donde uno reacciona. ¿Por qué? O sea, o no sé si otra persona pudiera reaccionar como saliendo a correr y el alumno te corre, o no sé, no sabes. Entonces, bueno, no, eso no se trae acá. todo eso que nos Cosas como contaste, esa. todo eso que nos Sí, contaste y muchas. mucha otra experiencia que seguramente tendrás, es lo que nos lleva a nosotros esta charla, para que mucha gente te conozca, para que mucha gente sepa la calidad de docente que sos, como sos una persona joven, te queda mucho por delante, que no bajes los brazos, que sigas haciendo esto tan bien como lo estás haciendo, ¿sí? Nosotros queremos que visualizar tu experiencia y la de muchos docentes y de muchas Sí. personas que forman parte de la escuela, para que la sociedad se dé cuenta de la calidad de docente que tenemos, la calidad de docente que sos, ¿sí? No te queremos robar más tiempo, sabemos que estás también con, seguro, tareas para corregir, evaluaciones que preparar, informes que hacer, así que para cerrar Sí, esta charla, te pedimos por favor sí, sí. una reflexión, unas palabras tuyas. Imagínate que le estás hablando a una chica que está diciendo, qué buena esta profe, me gustaría ser como ella. Le estás hablando a un colega que ha perdido la motivación. Le estás hablando a un papá o a una mamá que está quejándose de la realidad que nos toca, de la virtualidad, de la presencialidad. Unas palabras tuyas para cerrar esta entrevista, por favor. Lo que podría decir es, la docencia es el mejor trabajo que tengo y que pude haber elegido. Los adolescentes son mi cable a tierra, son los que me levantan día a día, y lo digo emocionada porque es así. Tal cual. Y para mí la elección de ser docente es bueno, es importante, pero hay que saber decir, hay que saber elegirlo y hay que perseverar en eso, porque la carrera de docente no es fácil, no, al transitarla no es fácil, porque yo no hice la carrera en tiempo y forma, pero no importa el tiempo. Eso les digo siempre a mis alumnos, no importa el tiempo, importa la constancia, importa que no se baje los brazos, es decir, hoy no salí bien, bueno, la próxima. Eh, pero el fin es importante, y el fin es el trabajar de algo que en sí, hay una frase que no recuerdo ahora, pero habla sobre el que cuando uno realiza algo que le gusta no es un trabajo en sí, o Tal algo cual. así dice la frase, y la Así verdad es. que considero que es así, Así es. porque para mí mi trabajo es el día a día, y me gusta hacerlo. Entonces, sí, si te preguntase Dios, tenés la oportunidad de nacer nuevamente y te dice, te doy a elegir la carrera o la profesión, ¿volvé a elegir la docencia?
Sí, por supuesto, sí, Sin lo dudar, volvería a elegir. sin dudar. Así es, Muy sí, bien. sí, sí. Por eso estábamos charlando y por eso queremos que mucha gente te conozca. Muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecido. ¿Sí? No, por Un favor, un agradecido. placer hablar con vos y esperamos que sigas en esto que es la docencia y una escuela mejor para todos. Muchas gracias y un gusto. Bueno, nos vemos en la próxima. Te avisamos, estamos en las Hasta redes luego. sociales, ya nos vamos mucha gente te va a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.